En la penumbra de la majestuosa Basílica de San Pedro, una quietud sagrada envolvía a los fieles reunidos, como si el mismo cielo hubiese decretado un instante de silencio para escuchar la última voz de un pastor que había guiado a su rebaño con amor y firmeza. Bajo la vasta cúpula que se alzaba como un firmamento protector, las velas titilaban en un concierto tenue de luces, susurros de esperanza que desafiaban a las sombras que, en nuestro tiempo, parecen crecer desbocadas. Era una noche de vigilia, un tiempo suspendido entre el cielo y la tierra, cuando el anciano Papa Leo XIV alzó su voz por última vez. Su figura, frágil como un lirio y fuerte como la roca sobre la que se edifica la Iglesia, se encontraba en el umbral de la eternidad. Con voz trémula, pero llena de una certeza que solo el Espíritu Santo puede otorgar, compartió una visión que había guardado en su corazón como un tesoro escondido. El último Papa caminará descalzo. Donde pise, nacerán lirios, pero el mundo los llamará maleza. Las palabras del Santo Padre se deslizaron como un río sereno, portadoras de un mensaje que resonó en lo profundo de los corazones atentos, cual eco de una verdad que todos en lo íntimo ya conocíamos. La revelación, entregada muchos años atrás por el humilde padre Giovanni de Nazaret, había sido celosamente custodiada por Leo XIV, quien, en la última etapa de su vida terrena, decidió abrir el misterio a un mundo que tantea a ciegas en la oscuridad. El anciano Papa habló de un tiempo de tribulación, cuando los hombres, enceguecidos por el brillo falso de un progreso vacío, olvidarán el lenguaje sagrado de los lirios. En su ceguera, aquellos que no reconocen la pureza inocente de las flores del campo, llamarán maleza a lo que es signo de una gracia oculta, de una promesa renovada. ¿No es acaso el dolor del mundo actual un reflejo de esa ceguera? Guerras fratricidas, apostasía rampante, corazones que se enfrían y se alejan de la luz. En medio de estas tinieblas, ¿quién reconocerá la fragancia suave de la verdad? El corazón de María, refugio seguro en tiempos de tormenta, late con un amor inagotable, susurrando a cada alma que aún está dispuesta a escuchar. ¿Responderás tú al llamado? En la noche de esta vida, cuando las estrellas parecen esconderse detrás de nubarrones de incertidumbre, el rosario se convierte en un hilo de luz, un camino que guía de regreso al abrazo de una madre que nunca abandona. Cada cuenta, una lágrima vertida en oración, una chispa de fe que enciende fuegos sagrados en corazones consagrados a la verdad. Al recordar las palabras del Santo Padre, no puedo evitar preguntarme, ¿serás parte del triunfo que se anuncia? Un triunfo no de conquistas terrenales, sino del amor que transforma y redime, que hace florecer lirios en los páramos del alma. El llamado es personal, y el tiempo es ahora. En la vigilia de la historia, cada uno de nosotros es invitado a caminar con la humildad del último Papa, a dejar nuestras huellas en la tierra fértil de la misericordia, donde cada paso descalzo se convierte en un acto de fe y esperanza. La crónica de esta noche sagrada no es un relato cerrado ni concluido. Es un eco abierto, una invitación a contemplar, a meditar y a responder. Como el río de gracia que brota del costado herido del Salvador, la narración fluye, lenta y solemne, hacia un océano de infinitas posibilidades espirituales. Al llegar al final de estas líneas, te dejo con una pregunta que resuena en la eternidad. ¿Serás tú quien cuide los lirios, quien los reconozca y los ame como signos del amor divino, en un mundo que insiste en llamarlos maleza? Que en cada latido, en cada decisión y en cada oración, encontremos el camino hacia ese jardín prometido, donde cada flor nos hable de la presencia viva de Dios entre nosotros. Que así sea. En el crepúsculo de estos tiempos, como si el cielo mismo velara sus ojos ante el dolor del mundo, el Papa Leo XIV reveló un legado místico.
una verdad oculta entre las sombras del tiempo. Se trataba de una profecía, tejida con hilos invisibles y guardada celosamente en el cofre de su corazón, hasta que el momento fuera propicio, hasta que el mundo estuviera preparado para escuchar el susurro de lo divino en medio del clamor humano. El padre Giovanni de Nazaret, un nombre que flota en las nieblas de la historia sagrada, pronunció palabras que resonaron como un eco de esperanza y juicio. El último papa caminará descalzo. Donde pise, nacerán lirios, pero el mundo los llamará maleza. En esa simple afirmación se esconde un misterio que es urgente desvelar, una llamada a la conversión que debe ser respondida, un fuego sagrado que arde bajo la ceniza de milenios de historia. En la penumbra del Vaticano, un grupo de cardenales, ancianos en sabiduría y jóvenes en espíritu, se reunió en silencio reverente. Sus rostros, iluminados apenas por la luz temblorosa de las velas, reflejaban la gravedad de lo revelado. ¿Qué significaba caminar descalzo en un mundo cubierto de espinas? ¿Qué ocultaba la imagen de los lirios, flores de pureza y resurrección, naciendo en el polvo de nuestras ciudades y pueblos? En el silencio de esa sala, resonaba el latido del corazón de la Iglesia, una madre solícita por el destino de sus hijos. Con oraciones susurradas y dedos que pasaban con devoción por cada cuenta del rosario, los cardenales buscaron en los antiguos textos, en las tradiciones que, como corrientes subterráneas, han nutrido el río de la fe. En cada página amarillenta, en cada anotación al margen, parecía habitar un eco de aquella presencia que, como un buen pastor, camina entre nosotros, guiándonos hacia verdes praderas y aguas tranquilas, aun cuando el mundo se desmorona en guerras y frío espiritual. En estas líneas escritas con lágrimas y esperanza, se vislumbraba la figura de un papa que, como Francisco de Asís, renunciaría a todo para convertirse en eco del Evangelio vivo. Sus pies desnudos de orgullo y poder, tocarían la tierra como una oración silenciosa, y donde cada paso resonara, brotaría la vida, la pureza, el amor. Mas la ironía de nuestra era es que los ojos nublados por la indiferencia y el egoísmo verían estas flores celestiales como maleza, un estorbo en su camino hacia un progreso vacío. ¿Y tú, querido lector, cómo ves el mundo que te rodea? ¿Puedes acaso distinguir los lirios entre la maleza? En un tiempo donde el dolor del mundo se alza como un grito incesante, guerras que asolan corazones y tierras, apostasía que enfría la llama de la fe, almas perdidas en la desesperanza, se yergue la promesa del triunfo del corazón de María. Ella, estrella de la mañana, anuncia la nueva aurora, el renacer de un amor que no conoce ocaso. ¿Responderás tú al llamado? El mensaje del Papa Leo XIV es más que un legado. Es un himno a la esperanza, a la conversión personal y colectiva. En nuestras manos, en nuestro corazón consagrado, está el poder de transformar el mundo, de caminar descalzos por senderos de justicia y misericordia, de plantar lirios donde otros ven maleza. ¿Serás parte tú de este triunfo que se anuncia? ¿Abrirás tu corazón al fuego sagrado que desea consumir todo lo que no es amor? En la búsqueda de respuestas, los cardenales se encontraron consigo mismos y con el misterio divino, ese que se oculta y se revela en el silencio del alma. La figura del padre Giovanni de Nazaret, envuelta en misticismo y verdad, se alzó como una llamada a una vida más profunda, más plena, más entregada. En sus palabras, se entreteje un destino que nos invita a todos, a avanzar con fe, a sembrar lirios en el mundo, a hacer de nuestro caminar una oración viviente. Así, en esta hora incierta, donde el silencio precede al alba, el eco de la profecía resuena en el corazón de la Iglesia y en cada uno de sus hijos. No es un final, sino un umbral, una puerta abierta al misterio divino
que nos llama a sumergirnos en el río de la vida eterna. En tus manos queda la respuesta. En tu caminar, la floración de los lirios. Que el Espíritu Santo te guíe y la Virgen María te acompañe en este sagrado peregrinaje hacia el amor verdadero. En estos tiempos de incertidumbre y sombras, donde la humanidad parece caminar al borde de un abismo insondable, se alza un mensaje que ha sido custodiado como una llama sagrada en el corazón del Papa Leo XIV. Un mensaje que ahora, en los albores de su partida, es confiado a la humanidad como un faro en medio de la tormenta. Padre Giovanni de Nazaret, aquel humilde siervo de Jerusalén, compartió una revelación que resonó como un eco divino en los corazones inquietos. El último Papa caminará descalzo. Donde pise, nacerán lirios, pero el mundo los llamará maleza. Este misterioso anuncio se ha desplegado como un manto sobre la tierra, dividiendo a los hombres entre quienes ven en los lirios una señal de esperanza celestial y quienes, cegados por las apariencias, los desprecian como mera maleza. Y así, en las plazas y templos, las almas se congregan, unidas por un anhelo profundo de orientación divina en estos días de prueba. La oración se ha convertido en un puente sublime entre el cielo y la tierra, uniendo corazones en un clamor unísono por la verdad divina. En medio de este paisaje espiritual, la figura del Papa Leo XIV se erige como un pastor que, con sus pies descalzos, ha emprendido un peregrinaje de fe y humildad. Sus pasos, guiados por el Espíritu, marcan el sendero con fragantes lirios que brotan a su paso, testigos del milagro que desafía la lógica mundana. Pero el mundo, en su ceguera, los niega, los ignora, llamándolos maleza, incapaz de discernir lo sagrado que emerge de la tierra fértil del sacrificio. ¿Qué es aquello que nos impide ver la belleza de los lirios? ¿Por qué el corazón endurecido del hombre prefiere la oscuridad de la duda a la luminosa evidencia de la fe? En cada oración, en cada rosario desgranado con fervor, resuena el eco de estas preguntas que nos llaman a la conversión, a abrir los ojos del alma y reconocer la señal de Dios entre nosotros. Recordemos las palabras de Cristo. Aquellos que tienen ojos, que vean. Aquellos que tienen oídos, que escuchen. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? ¿Del corazón de María que late con esperanza en medio de las tinieblas? Porque, aunque el mundo se tambalee y las guerras se multipliquen, la apostasía y la frialdad espiritual no prevalecerán sobre el amor divino que todo lo abarca. El Papa Leo XIV, en su caminar sereno, nos deja un legado de esperanza y amor. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a encontrar la luz que brilla en medio de la noche más oscura. Su mensaje nos interpela a ser humildes sembradores de paz, a reconocer el fuego sagrado que arde en los corazones consagrados, llamados a ser portadores de la verdad inmutable del Evangelio. La humanidad enfrenta hoy, más que nunca, un desafío espiritual. Las voces del mundo, con su ruido ensordecedor, intentan ahogar el susurro del Espíritu que nos llama a la conversión. Pero es en el silencio de la oración donde hallamos la paz verdadera, donde nuestras lágrimas se convierten en ríos de gracia que purifican el alma y nos acercan al divino consuelo. No olvidemos que los lirios, aunque despreciados, son símbolo de la pureza y la resurrección. Son testigos de la promesa de Cristo, quien nos ha asegurado que la fe, como un grano de mostaza, puede mover montañas. La elección está ante nosotros: abrazar el camino del amor y la esperanza, o perderse en la maleza de la indiferencia y el escepticismo. En este momento crucial de la historia, el Papa Leo XIV nos deja con una pregunta que resuena en el corazón de cada creyente. ¿Serás tú quien reconozca los lirios y los cuide con amor? ¿O dejarás que el mundo los oculte bajo el velo de la incredulidad?
La respuesta es un acto de fe, una decisión que marcará el destino de nuestra alma. Que la Virgen María, Madre de la Esperanza, interceda por nosotros, sus hijos, y nos guíe hacia el triunfo de su inmaculado corazón. Que su manto nos proteja, y su amor nos impulse a caminar con valentía y confianza por el sendero iluminado por los lirios del último Papa. Así, unidos en oración, permitamos que el cielo y la tierra se encuentren en un abrazo eterno de paz y reconciliación. En este tiempo de gracia, el clamor por la verdad se eleva como incienso ante el trono de Dios. Es una invitación abierta a todos, un eco que no se apaga, sino que permanece vibrante en el aire, llamando a cada alma a unirse en el coro de los santos que proclaman el amor eterno. La crónica de nuestro tiempo aún se está escribiendo, y nosotros somos los custodios de su desenlace. ¿Responderás tú al llamado? En la penumbra sagrada de la Biblioteca Vaticana, donde el susurro de los siglos duerme entre páginas amarillentas y el perfume de la historia es incienso para el alma, un manuscrito olvidado ha sido hallado. En sus hojas, aún frescas por el aliento del espíritu que las dictó, yace el mensaje postrero del Papa Leo XIV, un hombre cuya humildad y profunda fe eran un faro en tiempos de oscuridad. Era un día cualquiera, cuando uno de los guardianes del saber, un sencillo monje de manos arrugadas por años de devoción, tropezó con el pequeño cuaderno encuadernado en cuero. El hallazgo fue tan fortuito como divino, y al abrir aquellas páginas, sus ojos se humedecieron al recorrer la letra temblorosa del Papa. Allí, entre líneas que ardían con una luz invisible, vibraba una súplica que se alzaba como un himno de esperanza en los últimos días. Leo XIV, con el corazón encendido por el fuego de la fe, clamaba al cielo por la humanidad. «Oh misericordia infinita», escribía, «no apartes tu rostro de aquellos que caminan en la penumbra de la indiferencia». En su oración, el Papa imploraba la intercesión de la Virgen María, aquella Madre dulcísima que no conoce el descanso mientras hay un alma perdida que recuperar. Madre de las lágrimas, continuaba, no ceses de orar por nosotros, tus hijos errantes, cuyas manos a menudo se alzan más para golpear que para rezar. En ti confiamos, en tu corazón encontramos refugio. Que tu amor nos convierta, que tu pureza nos inspire a abrazar la santidad. El mundo, reflejado en las palabras de Leo, parecía un campo de batalla, un lugar donde la apostasía y la frialdad espiritual se extendían como sombras alargándose al caer el sol. Guerras y rumores de guerras, corazones endurecidos ante el sufrimiento del prójimo, gélidas noches en las que la oración era un canto solitario. Y sin embargo, entre tanta desolación, el Papa vislumbraba un triunfo, una luz que ni las tinieblas más densas podían extinguir. El último Papa caminará descalzo, recordaba Leo XIV, citando la revelación del padre Giovanni de Nazaret. Donde pise, nacerán lirios, pero el mundo los llamará maleza. En estas palabras se escondía un misterio que sólo los corazones humildes podrían descifrar. ¿Eres tú, acaso, capaz de verlo? ¿Puedes discernir los lirios entre la maleza, descubrir la verdad oculta en el silencio de lo incomprendido? En su corazón pastoral, el Papa elevaba un llamado a la conversión, un clamor que resonaba como una campana en la noche. Despierten, oh almas dormidas, no permitan que el ruido del mundo ahogue el suave susurro de la verdad. Cada rosario es una cadena de amor que nos une al cielo. Cada lágrima derramada por el pecado es una joya en la corona de la Virgen. Leo XIV, en su humildad, no veía el fin como un ocaso, sino como un amanecer. El triunfo del corazón inmaculado de María está cerca, aseguraba, incluso cuando la noche parece insuperable. Su luz disipará las tinieblas,
Su amor reinará allí donde ahora solo hay división. Pero, ¿estás tú, querido lector, dispuesto a ser parte de este triunfo? ¿Responderás al llamado con la misma fe y devoción que aquellos santos que nos precedieron? El manuscrito, oculto durante tanto tiempo, ahora se abre ante nosotros como una flor al primer rayo de sol. Cada palabra es una semilla sembrada en el corazón que busca, una chispa esperando encender un fuego sagrado en el alma. Mientras las páginas pasan, una pregunta persiste, flotando en el aire como una fragancia. ¿Serás tú parte de este legado de amor y misericordia? Así, a medida que avanzamos por el río de estas palabras, sentimos cómo la corriente nos lleva hacia un lugar de paz y esperanza. Aunque el mundo parezca cubierto por una nieve fría de indiferencia, en el fondo, bajo la superficie helada, las aguas de la fe siguen fluyendo, alimentando los brotes de un nuevo amanecer. El eco de la súplica del Papa Leo XIV sigue resonando en nuestros corazones. No se trata de un final, sino de una invitación continua, una puerta abierta, un camino que nos llama a caminar descalzos, sembrando lirios de amor donde otros solo ven maleza. Y mientras recorremos este sendero, sabemos que no estamos solos. La Virgen, Madre de todos, camina con nosotros, guiándonos hacia la eterna primavera. En el crepúsculo de un mundo que tambalea entre sombras de desesperación y luces que aún titilan con la esperanza de los justos, el último mensaje del Papa Leo XIV resuena como un canto antiguo y a la vez nuevo, un eco profundo que atraviesa los corazones como el sonido de una campana al amanecer. Este mensaje, tejido con hilos de oración y lágrimas, se entrega ahora al mundo con una ternura solemne, como un padre que confía su legado a los hijos que tanto ama. Durante años, el Papa ha custodiado con reverencia la revelación de un humilde sacerdote, el padre Giovanni de Nazaret, quien en un rincón silencioso de Jerusalén fue testigo de una visión que prometía transformar corazones. El último Papa caminará descalzo. Donde pise, nacerán lirios, pero el mundo los llamará maleza. Estas palabras, suaves como un susurro del espíritu, ardían como un fuego sagrado en el corazón de Leo XIV. ¿Podría el mundo, en su ceguera, confundir la belleza con la maleza? Sin embargo, este es el misterio de nuestra fe. Lo que es precioso a los ojos de Dios, a menudo es despreciado por los hombres. En un gesto de profunda humildad y devoción, los fieles alrededor del mundo, inspirados por la oración del Papa, comenzaron a despojarse de sus calzados y a caminar descalzos, tocando la tierra con sus pies desnudos, tal como el divino Maestro recorriera las polvorientas sendas de Galilea. Allí donde sus pies tocaban, brotaban lirios, blancos y puros, como el corazón inmaculado de María, testimoniando el cumplimiento de una promesa celestial. Pero, ¡ay! El mundo en su distracción, en su sordera espiritual, los llamaba maleza, arrancándolos con manos insensibles que no comprendían el milagro floreciendo a sus pies. Estos lirios, sembrados en lágrimas y regados con oraciones, eran signos visibles de una esperanza que no puede ser sofocada. Cada lirio destruido se convertía en semilla, y de esa semilla brotaban nuevos brotes de esperanza, como el coraje de los mártires que nunca muere, sino que resucita en otros corazones. Así, el campo del mundo, aunque herido, no dejaba de florecer. Vivimos tiempos oscuros, amados hermanos y hermanas, tiempos en que las guerras devoran la paz, y la apostasía endurece los corazones. Muchos han olvidado el calor del fuego sagrado del amor divino, abrazados en cambio por las tinieblas de la indiferencia y la frialdad espiritual. ¿Dónde hallar consuelo cuando la noche parece ser más larga que el día? ¿Dónde encontrar la luz que disipe las sombras? La respuesta se halla en la oración, en la consagración de nuestros corazones al corazón doloroso e inmaculado de María.
Ella, la estrella de la mañana, nos guía hacia su Hijo, el Sol de Justicia. El Papa Leo XIV, en su sabiduría pastoral, nos llama con una voz marcada por la gravedad y la ternura de un pastor que conoce las ovejas de su rebaño. Él nos invita a seguir el camino de la conversión, a responder al llamado que resuena en lo más profundo de nuestras almas. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? ¿El triunfo del amor sobre el odio? ¿De la luz sobre las tinieblas? La senda no es fácil, pero es la senda de los santos, de aquellos que, a pesar de sus caídas, se levantan con la firmeza de la fe para caminar nuevamente hacia la luz. No es un camino sin lágrimas, pues las lágrimas son la sal de nuestra peregrinación, el agua que purifica nuestras almas. Pero así como el rosario, grano a grano, se convierte en una cadena de amor que nos une a lo divino, nuestras lágrimas, ofrecidas con amor, se transforman en perlas preciosas que adornan el manto de la Virgen María. El mensaje del Papa no cierra el círculo, sino que lo ensancha, dejando un eco abierto de invitación. Como un río que lentamente crece en su caudal, su llamado nos envuelve, nos invita a participar en el misterio de la fe que no se termina, sino que se renueva con cada paso, con cada acto de amor, con cada oración hecha desde lo profundo del corazón. El camino está abierto ante nosotros, un camino sembrado de lirios y de esperanza. Cada uno de nosotros es llamado a ser un sembrador de esta nueva cosecha. ¿Te unirás al canto de la fe que nunca muere? ¿Te atreves a caminar descalzo, permitiendo que donde pises nazcan lirios, testigos silenciosos de la promesa divina? La decisión está en tus manos, y el cielo aguarda tu respuesta. En medio de la penumbra que asola estos tiempos, una figura resplandeciente, silenciosa y humilde, surge como un faro de esperanza en un mundo desgarrado por el dolor y la confusión. Ese faro es el Papa Leo XIV, quien, bajo el peso de su cruz, camina descalzo entre la multitud, sembrando lirios en cada paso, lirios que el mundo, ciego a la belleza de lo divino, llama maleza. Es en estas horas de oscuridad creciente que el corazón de la humanidad clama por redención, por un susurro de esperanza, por una mano que guía hacia la luz eterna. En esta vasta llanura de desolación, donde las guerras abruman el espíritu, donde la apostasía y la frialdad espiritual se han adueñado de las almas, el Papa Leo XIV se erige como el pastor iluminado por la gracia del Altísimo. Su andar recuerda a aquel que caminó sobre las aguas, y su voz, aunque suave, resuena con la firmeza de las palabras de Cristo. Amad los unos a los otros. Este pastor del rebaño, como un eco del amor divino, se nos presenta como una respuesta viva y palpitante a la revelación del Padre Giovanni de Nazaret. El último Papa caminará descalzo. Donde pise, nacerán lirios, pero el mundo los llamará maleza. En cada uno de sus pasos, el Papa Leo XIV nos invita a contemplar el significado profundo de este legado sagrado, instándonos a abrir nuestros corazones, a convertirnos y a ser parte del triunfo del amor sobre la oscuridad. Hijos e hijas de Dios, el Papa nos llama a la conversión, a dejar atrás las sombras de la indiferencia y el egoísmo, para abrazar la luz del amor y la compasión. Nos recuerda que el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en el amor sacrificado, en la entrega total de uno mismo por el bien del otro. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? En este tiempo de pruebas, es fácil perderse en el tumulto del mundo, en las voces que claman por poder y gloria terrenal. Pero, oh almas consagradas, debemos alzarnos con la fuerza del Espíritu Santo, recordando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de tinieblas que buscan desviarnos del camino de la verdad. El Papa Leo XIV, en su humildad,
nos enseña que en la sencillez se encuentra la verdadera grandeza, y en el servicio, la verdadera libertad. Sus pasos descalzos son un testimonio vivo de la fe que mueve montañas, una fe que transforma el desierto de nuestro corazón en un jardín floreciente de amor y esperanza. La Virgen María, estrella de la mañana y refugio de pecadores, nos acompaña en este peregrinaje espiritual. Su corazón inmaculado, herido por las espinas de la ingratitud humana, late al unísono con el de su Hijo, intercediendo sin cesar por nuestro retorno al amor del Padre. ¿No es este el llamado urgente de estos tiempos? ¿No es este el despertar al que se nos convoca? A medida que el mundo se sumerge en la vorágine del caos, el Papa Leo XIV nos invita a elevar nuestras oraciones como incienso ante el trono de Dios, a tomar nuestro rosario, ese faro en la oscuridad, y a rogar por la paz que solo Él puede dar. Que nuestras lágrimas de arrepentimiento se conviertan en un río de gracia que purifique nuestras almas y prepare el camino para el regreso del Salvador. En este clamor de conversión, se nos ofrece la oportunidad de hacer de nuestros corazones un refugio para Cristo, de ser portadores de su luz en medio de las tinieblas. Es un llamado a ser valientes, a no temer al desprecio del mundo, a ser lirios que florecen en el desierto de la incredulidad, aunque el mundo nos llame maleza. Este es el testimonio del Papa Leo XIV, un hombre de Dios cuya vida es una ofrenda viva de amor. En su mensaje final, nos deja un legado de esperanza y un ardiente deseo de que la humanidad abrace el amor de Cristo, dejando que ese amor sea la brújula que nos guíe hacia la eternidad. ¿Responderás tú al llamado del amor? ¿Dejarás que el fuego sagrado de la fe encienda tu corazón? Esta es la invitación del Papa Leo XIV, un último mensaje de amor para un mundo en necesidad desesperada de redención. Que cada uno de nosotros, al contemplar este legado, pueda encontrar la fuerza para caminar descalzo por el camino de la fe, dejando detrás de nosotros un rastro de lirios, una señal de esperanza, un testimonio de que el amor de Dios triunfa sobre todas las sombras. El río de esta narrativa se desliza hacia un horizonte lleno de posibilidades, dejando a cada alma la decisión de sumarse a este triunfo divino. En el silencio que sigue al eco de sus palabras, se nos ofrece un camino, una elección, una invitación. ¿Responderás tú al llamado? En el crepúsculo de nuestros días, cuando el murmullo de la humanidad parece resonar con un eco de desolación y esperanza, el destino que había sido susurrado en tiempos pasados comenzó a tejerse en el tapiz de la historia. El último papa, aquel cuyas pisadas descalzas harían florecer lirios allá donde tocase, apareció entre nosotros. No llegó rodeado de pompas ni de la majestuosidad que suele acompañar a los grandes, sino revestido de sencillez, como un pastor humilde cuyo cayado es el amor y su senda, la del Evangelio eterno. ¿Qué significa, hermanos, que aquel que representa al Cristo en la tierra camine descalzo? ¿No es acaso un signo de abandono total en la providencia, un eco de la pobreza de espíritu que tanto engrandece los corazones? Mientras el mundo lo miraba con desdén, llamando maleza a las flores que nacían a su paso, él se mantenía firme, sabiendo que las flores son signos de la gracia, y que en cada alma hay un jardín esperando ser cultivado con amor. En la medida que el Papa avanzaba, su caminar era una oración incesante, un rosario tejido con lágrimas y sueños que se elevaban al cielo como incienso. Cada paso despojado de calzado era un acto de ofrenda, un recordatorio de que el amor de Cristo no necesita adornos, sino entrega absoluta. En un mundo desgarrado por las guerras y la frialdad espiritual, ¿cómo no percibir el clamor de aquellas almas que, aún sin saberlo, buscan la luz que disipe sus tinieblas? La apostasía se ha adueñado de tantos corazones,
Pero el Papa, con sus pies desnudos, era una antorcha viva, un faro que señalaba el camino hacia el corazón inmaculado de María. ¿Responderás tú al llamado de esta luz que invita a la conversión, que clama en el desierto del alma? Aquel hombre de Dios, que desde su humilde origen emergió para pastorear el rebaño, caminaba no solo por sendas terrenales, sino por los senderos del alma, tocando corazones y despertando en ellos el fuego sagrado de la fe. Las lágrimas de sus plegarias regaban los campos baldíos, sembrando en cada corazón la semilla de la esperanza. La revelación del padre Giovanni de Nazaret, aquel místico que en el silencio de su celda en Jerusalén recibió la visión, se manifestaba con cada paso del Papa. Guardada celosamente en el corazón de la Iglesia, esta profecía de que el último Papa haría nacer lirios donde pisase, revelaba ahora su verdad ante un mundo que, cegado por sus propios intereses, no siempre sabía discernir la belleza de lo divino entre la maleza de la superficialidad. Sin embargo, el destino no está sellado. La historia de la humanidad es una partitura aún inacabada, y cada uno de nosotros somos notas que pueden armonizar en el gran himno de la creación. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? ¿Tendrás el valor de despojarte de los calzados de la vanidad y caminar con humildad, ofreciendo tus pasos al servicio del amor? El Papa, cuya vida es reflejo del amor de Cristo, llamó a todos, sin excepción, a unir sus corazones en oración, a encender el fuego de la fe que puede transformar al mundo. En sus palabras resonaba el eco del llamado eterno. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. A través de su testimonio, muchos despertaron de su letargo, sintiendo en sus almas el susurro del Espíritu que llama a una renovación. Mientras el tiempo avanza, la profecía se entrelaza con la realidad. La luz del Evangelio brilla más intensa a medida que las sombras se alargan. Y aunque el camino del Papa parezca solitario, no lo está, pues cada corazón que responde al llamado se convierte en un lirio que florece en el vasto jardín del Señor. Al final de esta crónica, no cierro con certezas, sino con una invitación abierta. Contemplad los lirios del campo. Fijad vuestra mirada en el amor que florece en medio de la adversidad. La historia aún se está escribiendo, y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en este drama divino. ¿Serás tú parte de esta gran sinfonía de fe y amor que el último Papa, con sus pasos descalzos, ha comenzado a dirigir? Las puertas del corazón están siempre abiertas, esperando que cada alma decida entrar y ser parte de la promesa divina que se despliega ante nuestros ojos. En el silencio profundo de la oración, cuando el alma se abre a la vasta eternidad del misterio de Dios, el Papa Leo XIV contemplaba el destino que le esperaba. En su corazón resonaba una revelación antigua, una verdad escondida entre las páginas del tiempo, apenas susurrada por el viento que acariciaba las colinas de Jerusalén. Fue el monje Giovanni de Nazaret quien, en el año 2001, había compartido una visión que ahora palpita con renovada intensidad. El último Papa caminará descalzo. Donde pise, nacerán lirios, pero el mundo los llamará maleza. Esta revelación no era solo una profecía, sino un llamado a la entrega total. Leo XIV comprendía que su vida debía ser un sacrificio vivo, un testimonio ardiente en un mundo que languidecía bajo el peso de su propia incredulidad. En el umbral de una era signada por el ruido ensordecedor de las guerras y el frío glacial de la apostasía, el Papa se alzaba como una llama en la noche, un faro de esperanza en el mar embravecido del escepticismo. La noticia de su caminar descalzo resonaba como un acto de humildad y de conexión profunda con la tierra que Dios mismo creó. Con cada paso, los lirios que florecían bajo sus pies no eran meras flores, sino símbolos de la victoria del amor sobre el odio, de la fe sobre la duda, de la vida sobre la muerte. Pero el mundo,
ciego en su frenesí, los llamaba maleza, incapaz de reconocer la belleza que brotaba de un corazón consagrado. En la soledad de su oración, Leo XIV intercedía por sus hermanos y hermanas, por las almas que se debatían en la penumbra del pecado, por aquellos que habían olvidado el ardor de la primera llamada. ¿Y tú, querido lector, responderás al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia, o serás de aquellos que, con corazones endurecidos, se pierden en la maleza del mundo? El sacrificio del Papa no era un final, sino un comienzo. En el acto supremo de ofrecer su vida, se convertía en mártir de la fe, sembrando con su sangre los campos de una nueva evangelización. Desde la cátedra de Pedro, su voz resonaba con una autoridad que no se imponía, sino que invitaba al amor, a la conversión, a la paz. Su muerte no era una derrota, sino una semilla plantada en el surco de la historia, llamada a florecer en una nueva primavera del espíritu. En el doloroso contraste entre la luz y las tinieblas, la humanidad se encontraba en una encrucijada. Las guerras asolaban naciones, la frialdad espiritual envolvía corazones, y el mundo, ajeno al eco amoroso del Evangelio, se hundía en el abismo de su propia desesperación. Sin embargo, en medio de esta tormenta, los lirios del Papa Leo XIV crecían, testigos silenciosos de la eterna promesa de Cristo. ¿Acaso no ves el brillo de su fe, incluso en el suelo que el mundo llama estéril? El Papa sabía que su misión no era ver el triunfo definitivo del corazón de María, sino preparar el camino para aquellos que vendrían después. En la entrega de su vida, legaba a la humanidad una antorcha encendida, un fuego sagrado que debía ser cuidado y compartido. Las lágrimas de quienes lloraban su partida regaban esos lirios, convirtiendo el dolor en un canto de esperanza. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte de la historia que Dios está escribiendo con los corazones abiertos de sus hijos e hijas? La crónica de estos tiempos no está completa sin tu sí, sin tu participación activa en el plan divino. La invitación es clara: convertir el dolor en amor, la duda en fe, la muerte en vida eterna. En la memoria de la Iglesia, el Papa Leo XIV será recordado no solo como el último pontífice, sino como el precursor de una nueva era de renovación espiritual. Su legado vive en los corazones que habrán de ver los frutos de su sacrificio, en los rosarios que se rezan con fervor, en las conversiones que transforman vidas, en los fuegos sagrados que iluminan las tinieblas de un mundo necesitado de redención. Al meditar en este misterio, nos encontramos en el umbral de un tiempo nuevo, un tiempo de gracia y misericordia. Los lirios que nacieron bajo sus pasos nos llaman a no temer, a confiar en la promesa de Cristo, quien nos aseguró que el amor siempre prevalecerá. La muerte del Papa no es el ocaso, sino el amanecer de una era en la que todos estamos llamados a ser testigos del amor infinito de Dios. ¿Responderás al eco de esta invitación eterna? En el silencio reverente de la capilla del Vaticano, donde el aire parece susurrar plegarias antiguas, se encontraba Papa Leo XIV, un hombre de semblante sereno y mirada que parecía abarcar la eternidad. Su última carta, escrita con la cadencia de un salmo y la intensidad de una confesión, se dirigía al corazón de la Iglesia y al mundo entero, como un eco de esperanza en tiempos de zozobra. Era un mensaje que resonaba con una profundidad mística, un legado impregnado de amor divino y de las visiones que le habían sido confiadas por el sabio y piadoso Padre Giovanni de Nazaret. En esas palabras, el Papa revelaba una visión que era a la vez un consuelo y un desafío. El último Papa caminará descalzo. Donde pise, nacerán lirios, pero el mundo los llamará maleza. En la simplicidad de esta revelación se contenía un misterio profundo, un llamado a ver más allá de las apariencias del mundo,
a discernir la verdad escondida en las sombras de nuestro tiempo. El Papa escribía con una caligrafía firme y florecida. Cada trazo era como un susurro de oración, una ofrenda de amor a Dios. Sus palabras eran un río que fluía lento, llevando consigo las lágrimas del mundo y de la Iglesia, mezclándose con el aceite sagrado de la esperanza renovada. En su mensaje, recordaba a sus hijos espirituales que los tiempos de oscuridad no son el fin, sino el umbral de una nueva aurora. ¿Acaso no es en la noche más cerrada cuando la luz de una vela brilla con mayor intensidad? En medio de las guerras que desgarraban la tierra y las almas que se alejaban de la fe, el Papa llamaba a sus hijos a volver al rosario, a encontrar en sus cuentas la música silenciosa de la oración, ese diálogo íntimo que une a los corazones con el corazón inmaculado de María. El mundo puede parecer envuelto en tinieblas, escribió, pero en el corazón de cada creyente arde un fuego sagrado que ni las aguas más tumultuosas pueden apagar. Las guerras, la apostasía y la frialdad espiritual eran como las tempestades que asolaban el mar de Galilea. Sin embargo, el Papa, como el buen pastor que era, instaba a los fieles a confiar, a creer que Cristo, calmando los vientos y las olas, aún camina sobre las aguas turbias de nuestro tiempo. ¿Responderás tú al llamado?, preguntaba Leo XIV, su voz resonando desde las páginas como un eco que se extendería a través de los siglos. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? El legado de Papa Leo XIV era un canto de esperanza en un mundo que aún busca la redención. Un mundo que, en su prisa y su ruido, a menudo olvida detenerse y contemplar los lirios que florecen silenciosamente en medio de lo que muchos llaman maleza. Estos lirios, símbolos de fe, de amor y de entrega, son el testimonio perenne de que la gracia de Dios obra incluso en los lugares más inesperados. El Papa invitaba a sus hijos espirituales a ser portadores de paz, a caminar con fe y a abrazar la esperanza. Recordaba que cada acto de amor y entrega hace florecer estos lirios, que no son más que destellos del reino de Dios entre nosotros. En cada corazón consagrado, en cada alma que se ofrece como sacrificio vivo, el amor de Dios encuentra su morada. La oración oculta de Leo XIV, aquella que había susurrado en las noches de vigilia y silencio, era una súplica a Dios para que los corazones se abrieran a su luz, para que, en el dolor del mundo, los hombres y mujeres de buena voluntad se levantaran como antorchas vivas de fe. La luz del amor de Dios nunca se extingue, aseguraba el Papa, porque Él mismo es esa luz que da vida al mundo. En su mensaje final, la voz de Papa Leo XIV no se apagaba, sino que se elevaba como un canto inacabado, una invitación a cada alma a caminar en la senda de la fe, a convertirse en parte de la sinfonía eterna del amor divino. No era un final cerrado, sino una puerta abierta hacia el misterio de Dios, un eco que resuena en los corazones, llamando a una respuesta que debe ser vivida en el silencio y en la acción. El legado de Papa Leo XIV, como los lirios que florecen al paso del último Papa, continuará vivo en el corazón de la Iglesia, recordándonos siempre que, aunque el mundo vea maleza, en la mirada de Dios solo hay belleza y amor. Y así, su mensaje perdura, un río que fluye interminablemente, invitándonos a sumergirnos en sus aguas y a encontrar allí la paz que el corazón anhela. ¿Responderás tú al llamado, querido lector? ¿Caminarás por la senda que el Papa, con sus pasos descalzos, ha trazado para nosotros? La invitación está hecha, el eco perdura, y la Iglesia, siempre viva, aguarda tu respuesta.